y voy a compartir pantalla. ¿Ya ustedes ven bien ahí mi presentación? Sí, señora. Bueno, les agradezco mucho. Bueno, vamos a dar inicio a esta webconferencia. Yo sugiero el siguiente orden. Voy a hacer como una exposición del tema que vamos a trabajar y después, si surgen dudas, ustedes pueden irlas escribiendo a través del chat y en el transcurso de la web, pues las que se puedan resolver en el chat, las resolvemos y si no, pues abrimos el espacio para hacer las preguntas al final. Bueno, esta webconferencia tiene como tema principal los problemas de aplicación de límites y continuidad. Los tutores que los acompañamos en esta noche somos Oscar Andrés Ruiz, que nos acompaña en el chat, y quien les habla, María del Pilar Real. Les recuerdo que nuestra directora es la especialista Sonia Maritza Henao. Damos inicio entonces. Primero, pues voy a recordarles algunas normas y condiciones importantes para la web. Primero, pues no compartir información sobre ayudas académicas en el chat de los encuentros, utilizar un lenguaje respetuoso, tanto con los tutores como con los compañeros, y no replicar información de grupos ni datos de contacto con el fin de compartir trabajos. Bueno, como objetivos generales de esta web tenemos, pues, proporcionar a los estudiantes los conocimientos y herramientas necesarias para que puedan desarrollar habilidades en la resolución de problemas aplicando el concepto de límite. Como objetivos específicos, entonces, primero, pues explicar el concepto de límite de una manera práctica, mostrando cómo se aplica en situaciones cotidianas. Segundo objetivo, pues mostrar cómo el concepto de límite puede utilizarse como una herramienta útil para entender, interpretar y resolver problemas en diferentes áreas, no solo en la vida cotidiana, sino también en áreas de trabajo. Y como último objetivo, tenemos implementar el uso de la inteligencia artificial para generar problemas de aplicación de los límites. Estos son los objetivos para esta temática, que son problemas de aplicación de límites y continuidad. Voy a dar un inicio como recordando un poquito el concepto de límite, que es lo que estamos trabajando en esta unidad. Entonces decimos que el límite se describe como el comportamiento de una función cuando se acerca a un punto específico, sin necesariamente alcanzarlo. Matemáticamente tenemos que el límite se denota, ¿cierto? Como lo vemos aquí. Entonces utilizamos esta notación donde dice límite de esta función cuando x tiende a A es igual ¿Eso a es de L, dónde saqué ¿cierto? ahorita? No. De pronto, ¿Y cómo que es de dónde? ¿De abajo de 60? por favor, les pido que apaguen micrófonos. Hola, de grande. Voy a hacer una revisión antes de continuar. Para mirar, restringir un poquito el micrófono para no tener interrupciones. Bueno, bueno, listo. Bueno, entonces decíamos que estábamos recordando un poquito el concepto de límite, eh, indicando que el límite se describe o asume que vamos a analizar
el comportamiento de una función que le hemos llamado aquí en esta notación f de x, cuando x tiende a y eso pues me da un valor, ¿cierto? Ese valor le llamamos L. Entonces aquí dice, donde L es el valor al que tiende f de x cuando x se aproxima a. Miren que esta palabra se aproxima es clave cuando estamos trabajando límites, ¿cierto? Miren que no es la idea de considerar solamente el valor de a, sino los valores cuando estos x son muy cercanos a a, ¿cierto? ¿Qué pasa con la función cuando estos x son muy cercanos a a? Este concepto es fundamental en cálculo y tiene aplicaciones en diversas áreas. Vamos a mirar un poquito aquí la imagen que aparece en la diapositiva. Esta imagen pues tiene varios elementos, ¿cierto? Entonces miremos cómo yo puedo relacionar el concepto de límite en esta imagen. Vemos es como una ciudad, ¿cierto? En donde hay varias situaciones. Entonces aquí yo puedo relacionar ese concepto de límite que acabamos de pronto de explicar en varias situaciones, ¿cierto? Podemos ver, por ejemplo, este auto que recorre una calle y que al acelerar, pues debe tener un límite de velocidad, ¿cierto? Ese límite de velocidad, pues puede ser por las condiciones mismas que va en una vía peatonal, ¿cierto? Entonces, él puede acelerar, pero debe haber unos límites de velocidad, ¿cierto? Entonces, ese sería un concepto allí donde podemos ver una aplicación de los límites. También podemos ver estos ciclistas, podríamos evaluar de pronto el esfuerzo que ellos están haciendo, ¿cierto? ¿Qué límite están ellos ahí esforzándose para poder subir esta cuesta que al parecer pues tiene bastante pendiente? También podemos ver aquí unos comerciantes, ¿cierto? Parecen frutas. Entonces podríamos analizar también cuál es el límite de ventas que tiene ese comerciante al día, ¿cierto? Y ver cómo en el comercio, pues los límites tienen pues muchas aplicaciones, tanto en utilidades como en producción, como en ventas máximas. Todos estos conceptos pues me relacionan. Todas estas situaciones, miren que son cotidianas, pero tienen implícitamente el concepto de límite. Bueno, existen varias aplicaciones de límites en la vida cotidiana, ¿cierto? Pero yo voy a relacionar aquí algunas aplicaciones, digamos, en áreas específicas. Podemos ver aquí en química que existen la aplicación de los límites cuando hay que determinar la cantidad máxima de reactivos para un producto, ¿cierto? Eso se debe a que debe tener unas condiciones de rendimiento, ¿cierto? Y debido pues a los procesos que tenga que hacer. Entonces, siempre pues esperamos algo, ¿cierto? En química también necesitamos un rendimiento máximo. Entonces, por ejemplo, ¿qué máximo cantidad de reactivos tenemos que usar? Entonces, aquí vienen las aplicaciones de límites pues al área de la química. En la medicina, pues yo creo que hay varias aplicaciones de límites, ¿cierto? Pero en la cotidianidad, por ejemplo, es muy usual que cuando vayamos al médico, pues él toma algunos datos de nosotros, algunos datos físicos como masa, estatura, ¿cierto? Para podernos dar una dosis de medicamento, porque dependiendo de esas condiciones físicas, pues debe haber una dosis máxima que nuestro organismo pueda tolerar, ¿cierto? Inclusive, pues le pueden decir a uno, bueno, en el caso de que sea un niño que tiene fiebre, este niño no puede superar, ¿cierto? Tanta cantidad, tantos gramos, tantos centímetros cúbicos de medicamento al día, ¿cierto? O el máximo tiempo el mínimo tiempo que debe esperar para darle de nuevo el medicamento son 4 horas. Entonces, en medicina también se utiliza el concepto de límite. Se establecen las dosis máximas toleradas de un medicamento, garantizando la seguridad y eficacia de los tratamientos. Estos pues todos son ejemplos de límite y de los valores aproximados que se pueden usar pues para que haya de pronto una eficacia en cada uno de los procesos. Bueno, también hay límites en la vida cotidiana, ¿cierto? Por ejemplo, en la gastronomía.
¿cierto? En la gastronomía también podemos usar el concepto de límite porque es importante determinar, por ejemplo, qué cantidades mínimas o máximas de ingredientes se necesitan para que un producto, ¿sí? Para que un producto tenga un sabor y una textura, pues que sean los deseados, que sea agradable, ¿cierto? Y pues de esta forma, pues obtener el mejor producto, la mejor preparación. También en administración, como lo mencionaba, se utiliza muchísimo el concepto de límites, por ejemplo, para identificar la producción, la venta mínima, cómo maximizar ganancias, ¿cierto? Entonces son conceptos que siempre están relacionados con los límites. En la ingeniería, pues también la precisión y sobre todo en el error, ¿cierto? Al construir siempre se manejan unos márgenes de error. Esos márgenes de error pues deben tener unos límites, ¿cierto? Porque si superan de pronto esos límites, pues puede haber inseguridad de pronto en las construcciones. Entonces también en ingeniería, pues los límites son cruciales pues para manejar un margen de error aceptable, ¿cierto? Que pueda manejarse sin que haya ninguna inseguridad. Bueno, también en la sostenibilidad, ¿cierto? Cómo usar los materiales sin de pronto producir toxicidad, qué tantos materiales puedo usar, ¿cierto? Y que ese uso de esos materiales pues no vaya en contra del medio ambiente. Entonces, estos son algunos conceptos de límite, algunas aplicaciones que nosotros podemos relacionar en la vida, no solamente en la vida, sino también en las profesiones, en donde está implícito el concepto de límite. Bueno, voy a dar como más precisión en un ejercicio que tenemos. Ese ejercicio que tenemos habla de la preparación de una taza de café a la que le añadimos azúcar, ¿cierto? Miren este ejercicio tan sencillo donde tenemos una taza de café y queremos agregar azúcar. Entonces, ¿qué pasa cuando agregamos azúcar? Inicialmente, cuando el café no tiene nada de azúcar y nosotros le empezamos a agregar, pues notamos que va cambiando el sabor, ¿cierto? Vamos viendo que él va a tomar pues ese dulce que le va a dar el azúcar. Entonces, si añadimos poco azúcar, el café estaría pues poco dulce, ¿cierto? Pero miren que a medida cuando recién empezamos a agregar ese azúcar, pues el cambio de pronto de amargo con el azúcar que va a empezar es notorio. Pero a medida que agregamos más azúcar, pues el café se vuelve más dulce. Hay un concepto de límite aquí importante y es que llega un punto donde yo al agregarle azúcar, pues ya no veo la diferencia, ¿cierto? Ya le agrego más azúcar y lo sigo sintiendo dulce, pero no más dulce, ¿cierto? Entonces como que llega un punto donde hay un límite y de pronto ese límite tiene que ver pues por las condiciones del líquido donde estoy disolviendo el azúcar. Bueno, miremos en este caso el dulzor del café, que tiene un límite, ¿cierto? A medida que le agregamos azúcar, entonces el dulzor máximo se empieza a alcanzar, ¿cierto? Se empieza a alcanzar y por más que yo agregue ese azúcar, pues este dulzor de pronto no percibimos que sea más, ¿sí? Allí tenemos el concepto de límite. De pronto puede ser porque al agregar más azúcar, pues el líquido ya no puede disolver más, sino que empieza de pronto a dejarlo en el fondo, ¿sí? Entonces ahí tenemos el concepto de límite. Bueno, ¿me escuchan? Si me escuchan bien, por favor en el chat. Bueno, muy bien. Continuemos. Bueno, les decía que estamos trabajando este concepto, este ejemplo del dulzor del café, pero pues ustedes dirán, bueno, pero ese dulzor del café no depende solamente del café y del azúcar, ¿cierto? Hay otros factores que también intervienen, ¿sí? Hay otras variables que también intervienen, por ejemplo, el tipo de café.
¿cierto? Inclusive la persona que esté tomando el café, ¿cierto? Todos no tendremos el mismo, digamos, límite de dulzor de café. Hay unas propiedades de ese café que pues habría que analizar en ese caso. Una de ellas sería la solubilidad, ¿cierto? Que es la capacidad de la sustancia para disolverse en otra, ¿cierto? ¿Qué tan soluble, digámoslo así, es el azúcar en el agua del café? Esta capacidad está influenciada por factores como la temperatura. A medida que añade uno azúcar, se disuelve en el agua del café, aumentando el dulzor, ¿cierto? Entonces, debido a esa propiedad. Otra propiedad que debíamos de analizar en este concepto sería la saturación. Existe un límite para la cantidad de azúcar que se puede disolver en una cantidad dada de agua a una temperatura específica. Este límite pues se conoce como saturación. O sea, eso quiere decir que pues por más que yo eche después azúcar, pues ya el café, el agua con café, pues no tiene la capacidad de disolver más, ¿cierto? Ya satura y llega y alcanza un límite, ¿cierto? Una vez alcanzado el punto de saturación, el agua ya no puede disolver más azúcar. Cualquier azúcar adicional que se añade, pues lo que hace es que se sedimentará en el fondo sin contribuir significativamente al dulzor, ¿cierto? De pronto percibimos más dulzor ya cuando se esté terminando la taza de café y ya me quede solamente el azúcar allí. Bueno, otra propiedad importante sería la temperatura, también analizar la temperatura, ¿cierto? ¿Cómo influye la temperatura en que ese azúcar se disuelva en el café, ¿cierto? Entonces, un café caliente permite disolver mucha más azúcar que el café frío. A medida que se enfría el café, pues la solubilidad del azúcar disminuye y el azúcar disuelto en exceso puede cristalizar y sedimentarse. Entonces, digamos que estas son como propiedades que quería que ustedes vieran que a la hora de analizar, pues porque estamos hablando del café y es un concepto pues que todos manejamos, ¿cierto? A la mayoría nos gusta el café y hemos hecho el proceso de echar dulce al café, pero a la hora de pasar esto a la parte matemática, digamos a modelar esto, que es lo que se llama en matemáticas, pasar algo real a fórmulas, a ecuaciones, pues es importante tener en cuenta todas las variables, ¿cierto? Todas las variables de las que hablamos. A veces no se puede, a veces no se puede y hablamos de pronto de un estado ideal, ¿cierto? De un estado ideal. Decimos, ay, lo ideal es que voy a analizar estas dos variables y las otras no influyen, ¿cierto? Pero es como con el fin de poder analizar y poder ver cambios matemáticos y analizarla de pronto una situación real con una fórmula matemática. Entonces aquí les traigo una función del dulzor percibido, o sea, una fórmula, ¿cierto? Que me determina cuál es el dulzor percibido. Tener en cuenta lo que yo les decía, ¿no? Esta es una sensación subjetiva, ¿cierto? Porque puede variar entre las personas, ¿sí? De persona a persona. Sin embargo, pues con esta función, pues lo que hacemos es de pronto modelar un poquito y poder analizar ese límite del que hablábamos. Bueno, entonces miremos esta función que está aquí. Entonces, f de x, pues como lo decíamos, representa el dulzor percibido, ¿cierto? Es el dulzor, es esa sensación del dulzor que va a dar como resultado después de agregar azúcar. X es la cantidad de azúcar añadida. L es el dulzor máximo que se puede percibir, o sea, el límite, ¿cierto? Este L es el límite. K es una constante que determina la rapidez con la que el dulzor se acerca al límite, ¿sí? Digamos que es una K, esta K es como una constante de la velocidad con que aumenta ese dulzor, ¿cierto? Y E, pues es la constante matemática de Euler. Entonces, miren cómo está definida la ecuación. Entonces, dice que el dulzor percibido es igual al límite por 1 menos E elevado a la menos K por X, ¿cierto? Entonces esta sería la fórmula del dulzor percibido. ¿De dónde saldría esta fórmula? Pues de pronto de hacer muchos ensayos, ¿cierto? De hacer muchas pruebas, de mirar a cómo se comportaban estos datos y tratar de modelar esa función. Bueno, esta función
Entonces decíamos que cuando X es pequeño, ¿cierto? Eh, o sea, cuando agregamos poca azúcar, la función aumenta rápidamente, ¿cierto? Eh, ¿Eso por qué? Pues por la misma fórmula de la función, ¿sí? Miren que si X es pequeño, entonces así mismo va a ser el valor acá, ¿cierto? Y miren que este valor como es negativo, lo que me está indicando es que este número es pequeño, ¿sí? Y recuerden que si este número es pequeño, pues esto implica, hablando en términos matemáticos, que esto sería, esta expresión sería, si yo la quiero ver porque es pequeña, e a la k por x, ¿cierto? Bueno, eso es una k. A la k por x, porque este menos, para poderlo ver positivo, entonces le aplico el recíproco y me quedaría así, ¿cierto? Entonces miren que si este es pequeño, esto de aquí va a ser pequeño y dividido entre esto, pues no se va a hacer tan pequeña la expresión, ¿cierto? Pero a medida que este x sea grande, entonces el de aquí abajo va a ser grande y la división pues va a ser un número muy pequeño. Entonces, teniendo en cuenta eso, a medida que x aumenta, el término e elevado a la k menos por x se acerca a cero, ¿cierto? Y f de x se acerca a él. Claro, si esto se hace muy grande, entonces acá esta división, este término, este denominador se va a hacer más grande, pero miren que 1 dividido algo muy grande, pues esto va a tender a cero, ¿cierto? Y si esto tiende a cero, entonces esto sería cero y L me quedaría multiplicado por 1. O sea, a cantidades muy grandes de azúcar, pues lo que voy a hacer es acercarme mucho al límite. Listo, entonces es importante recordar que esta es una función simplificada. El dulzor percibido también puede verse afectado por otros factores como la acidez del café y la sensibilidad individual al dulzor de cada persona. Bueno, para este caso vamos a analizarlo cuando K vale 0,5. Recuerden que este K pues será como la velocidad con que aumenta ese dulzor y podemos usar el valor de L igual a 10. O sea, es como un límite para determinar qué tan dulce está el café, ¿cierto? Entonces lo medimos de 0 cuando no tiene nada de azúcar y 10 cuando es el máximo dulzor que podemos percibir. Miren que pasando esto a GeoGebra, pues nos quedaría una función así, ¿cierto? Miren que esta función, aquí tenemos L que vale 10, el valor de K, está la función, ¿cierto? Están los límites que hemos puesto porque es para mayores de 0, iguales a 0, ¿cierto? 0 cuando no hay azúcar y de ahí empieza a aumentar, ¿cierto? Miren lo que pasa cuando agrego una cantidad, ¿cierto? Entonces miren cómo aumenta rápidamente el dulzor. Para 3, ¿sí? Miren cómo aumenta. Para 5, miren significativamente, pero miren lo que va pasando a medida que se va volviendo grande, ¿cierto? Ya no aumenta con la misma rapidez, ¿cierto? Y el valor tiende a estabilizarse sobre el límite que hemos propuesto. Entonces, miren que este es un ejercicio pues muy interesante de cómo ver el límite en la aplicación en casos de pronto cotidianos, ¿no? Bueno, de aquí en adelante, pues yo voy a mostrar unos problemas de límites y de continuidad relacionados con las posibles aplicaciones que pueda tener, ¿cierto? Voy a mencionar algunos y como para que vean en qué otros casos se pueden aplicar los límites. Entonces dice, una empresa produce piezas cada hora y la cantidad de piezas producidas después de T horas está dada por la fórmula. Entonces miren que aquí ya de pronto la persona que produce esas piezas o la fábrica, ¿cierto? Ya tiene su función. Esta es la función. Entonces, en esta función, T es el tiempo en horas. Y P de T, pues es la producción de piezas, ¿cierto? El número de piezas dependiendo el tiempo que haya pasado. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué nos dice este valor sobre la producción de la empresa después de mucho tiempo?
Entonces, ¿qué pasa con esa producción a medida que T se hace muy grande, ¿cierto? ¿Qué pasa con esa producción? Otra pregunta que podría plantearse a partir de esta, digamos, función de producción sería si la fórmula para la producción es válida en todo momento desde que comienza la producción y explica tu respuesta. Bueno, entonces miren que como dando respuesta a esos interrogantes que se pueden presentar, entonces pues y también aplicando un poquito lo que se ha visto de límites, entonces cuando a mí me dicen que analice la función cuando t aumenta, ¿cierto? Cuando t se hace muy grande, pues entonces eso a mí me dice que debo considerar un límite cuando t tiende a infinito. ¿Cierto? ¿Cómo es la función cuando t se hace muy grande, tiende a infinito? Entonces, si tenemos en cuenta eso, pues miren que lo primero que se ha hecho aquí es tratar de simplificar la t y se ha dividido tanto numerador como denominador, ¿cierto? Tanto la parte de arriba como la parte de abajo entre t, ¿cierto? Entonces, al dividir este término entre t, me dan 100 acá arriba. Y al dividir este término de acá abajo entre t, entonces como aquí hay t a la 2 y lo divido entre t, me quedaría una t. Y el 1 dividido t, pues me daría 1 sobre t. Ahora sí vamos a considerarlo cuando t tiende a infinito. Entonces, ¿qué pasa cuando t tiende a infinito? Entonces, aquí este término que dice 1 sobre t, este término pues tiende a cero, por lo mismo que mencionábamos en el ejemplo anterior. Si yo hago esto muy grande, entonces imagínense uno dividido una cantidad muy grande, pues va a ser muy, muy pequeño, ¿cierto? Entonces ese valor siempre se va a dar por cero, ¿cierto? Siempre va a tender a cero. Entonces el límite de esta función nos quedaría así, 100 sobre t, pero t sigue siendo infinito, entonces si 100 sobre infinito, pues va a tender a cero. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que a medida que pasa el tiempo, pues la producción por hora tiende a disminuir y se acerca a cero. Esto significa que la producción por hora se vuelve insignificante cuando pasa mucho tiempo. Eso pues podríamos interpretarlo de varias formas ahí en esa producción, ¿cierto? Puede ser el agotamiento de los trabajadores, ¿cierto? Puede ser que ya no alcanza más el tiempo, la jornada, ¿sí? Entonces, pues por eso la producción a mucho tiempo tiende a ser cero. Bueno, nos preguntan también que si la fórmula para la producción es válida en todo momento, desde que comienza la producción y que explique la respuesta. Entonces aquí pues haciendo un análisis podríamos decir que para valores de t mayores que cero, eh, pues no se generan divisiones por cero, ¿cierto? O resultados indefinidos, ¿sí? Entonces, miren que si yo le doy aquí el valor de cero, que es lo mínimo que le puedo dar, pues aquí siempre el valor de esta función, pues no me va a dar indefinido, ¿cierto? Siempre me va a dar un número. Entonces, eso, de esa forma podríamos decir que la función es continua, ¿cierto? Que no representa interrupciones en su comportamiento. Si lo graficamos en GeoGebra, miren que eso nos dice GeoGebra también, ¿cierto? Que la producción, vamos a analizarla de aquí en adelante, ¿cierto? Es conveniente mirarla de aquí en adelante. Entonces, para las primeras horas, las piezas producidas, el número de piezas producidas ese es el mejor, ¿cierto? Digamos que es máximo. Y a medida que pasa el tiempo, pues va disminuyendo esa producción, ¿cierto? Vemos que la gráfica es una gráfica continua en todo el intervalo de análisis, desde cero hasta más infinito. Entonces, miren que esa es una forma de abordar un ejercicio de estos. Miremos otro problema del límite. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? A mí no me gusta apagar el micrófono porque no los escucho, pero entonces es que empiezan como las interrupciones. Bueno, sigamos entonces. Por ahí veo que dicen que bien. Bueno, muy bien.
Bueno, entonces les decía que vamos a analizar este segundo ejemplo. Dice, la temperatura de un horno al encenderlo se describe por esta función, ¿cierto? Esta función que nos aparece aquí. Entonces, esta es la temperatura del horno, o sea, T mayúscula quiere decir temperatura del horno en función del tiempo, ¿cierto? El tiempo en minutos desde que se enciende. Entonces, esa función es igual a 150 menos 100 por E elevado a la menos 0,05 por el tiempo. O sea, el tiempo está aquí, la variable. Dice, ¿a qué temperatura se estabiliza el horno después de mucho tiempo? O sea que también aquí miren que en este mucho tiempo pues nos están mencionando límites al infinito. Y dice, determina la temperatura en el momento en que se enciende el horno, o sea, para T igual a 0, y confirma si el comportamiento de la función es continuo desde el inicio. Listo, entonces, ¿a qué temperatura se estabiliza el horno después de mucho tiempo? Entonces vamos a considerar el límite de esta función de temperatura eh, cuando t tiende a infinito, ¿sí? ¿Cómo es esa función? ¿Qué pasa con la función cuando hago que t sea muy grande, ¿cierto? Entonces sabemos que al reemplazar aquí t, entonces este valor entre más grande, como también es un exponente, ¿cierto? Digo, es una potencia con exponente negativo, entonces a medida que yo haga este valor de t muy grande, miren que como tiene este menos aquí, aplico el recíproco y esto se me va a convertir en una expresión muy pequeña, ¿cierto? Porque me va a quedar 1 sobre una expresión muy grande. Entonces eso quiere decir que entre más grande t, pues esta expresión, este exponente, ¿cierto? Esta potencia se va a volver cero, ¿cierto? Entonces, si esta expresión se vuelve cero, entonces el límite que tiene de temperatura ese horno es de 150 grados, me imagino que serán, ¿cierto? 150 grados centígrados. Esa es la interpretación que podemos darle, o sea que ese horno tiene un límite de temperatura. Bueno, miremos la segunda pregunta. Determine la temperatura en el momento que se enciende el horno, o sea, para T igual a 0. Entonces miremos que para T igual a 0, hacemos el reemplazo aquí en la función y me quedaría 150 menos 100 por E y esto me da 0, ¿cierto? Entonces, como T vale 0, entonces este exponente de esta potencia me va a dar E a la 0, ¿cierto? Se va al menos y todo, me queda 0. E a la 0, pues como ustedes saben, todas las potencias que tengan exponente 0, independientemente de quién sea la base, pues eso me va a dar 1. Entonces me quedaría aquí 100 por 1 y me quedaría 100, ¿cierto? Entonces 150 menos 100 es 50. En conclusión, la temperatura inicial del horno es de 50 grados centígrados. Me preguntan si la función es continua en todo momento, ¿cierto? Entonces, pues nosotros podemos decir que por la forma de la función es continua, ¿cierto? Miren la forma de la función, parece que no tiene ninguna restricción, pero lo mejor para estar seguros es hacer el respectivo gráfico, ¿cierto? Entonces, gráfico la función en GeoGebra y analizo qué pasa, ¿cierto? Y analizo qué pasa con esa función. Vemos que después de mucho tiempo la temperatura, digamos que se va acercando a el límite que es 150. Y vemos una función continua en ese intervalo del que estamos hablando. Bueno, vamos con el problema número 3. Este problema número 3 nos habla de los costos de fabricar un artículo en función de la cantidad producida, ¿cierto? ¿Cómo son esos costos? Dependiendo qué tanta producción se hace. Entonces, la función se escribe así, costos con respecto a Q, ¿cierto? C de Q. Esto es igual a 50 más 5Q menos 0,01 Q a la 2. Miren que esta función tiene forma de función cuadrática, ¿cierto? Es una función de segundo grado. Entonces, donde C de Q es el costo total y Q es la cantidad de artículos, ¿cierto? Que se produce.
Entonces dice, evalúa cómo se comporta el costo si se producen 100 artículos y explica si este resultado es razonable. Entonces, esa sería la primera pregunta. La segunda dice, analiza si hay algún problema con el costo para cantidades pequeñas o grandes de artículos y cómo afecta esto la cantidad, la continuidad de la función. Entonces, pues como me dicen que primero evalúe el costo para 100 artículos, lo puedo hacer con lo que ya vimos de funciones, ¿cierto? Reemplazo el valor, que es 100, en la función que tenemos allí. Entonces, esto nos daría aquí 50 más 500, aquí al elevar a la 2, ¿cierto? Y después multiplicar por 0,01 me da 100 y esto me dan unos costos de 450. El costo de total de producir 100 artículos son 450. Este resultado parece razonable, ¿cierto? Pues necesitaríamos más información, porque el costo fijo es de 50 más 5 por artículo y una pequeña penalización cuadrática a medida que aumenta la producción, ¿cierto? Aquí nos están haciendo como una interpretación de la función. Entonces, costo fijo 50, ¿cierto? Más los costos variables que dependen de los artículos, ¿cierto? Más la penalización que está aquí en forma de función cuadrática. Listo, entonces parece razonable, sí. Después dice, analiza si hay algún problema con el costo para cantidades pequeñas o grandes de artículos y cómo afecta esto en la continuidad. Entonces, para valores pequeños de Q, la función es razonable y continua sin problema, ¿cierto? Para valores grandes de Q, el término, que es este término aquí, eh, de ese costo eventualmente disminuirá, ¿cierto? Después de cierto punto, lo cual es irreal en el mundo real. Sin embargo, para cantidades pequeñas y moderadas, la función es válida, ¿cierto? Entonces, en la medida que Q se haga aquí muy grande, entonces este término, ¿cierto? De pronto va a mostrar un resultado irreal porque va a disminuir, por lo que tiene este menos aquí, esta expresión que la va a hacer más pequeño y pues de pronto no va a ser válido en términos ya de, digamos, de administración. Ya para analizar la continuidad de la función, entonces, pues se grafica aquí la función, ¿cierto? Se obtiene, mire, el valor máximo, ¿cierto? La producción y lo que decíamos, ¿no? Para valores más grandes, para artículos más grandes, los costos de pronto disminuyen. Y pues esto, pues parece irreal en la realidad. Bueno, eso sería el ejercicio número 3. Miremos el ejercicio número 4. Un tanque de agua se llena y la altura del agua está descrita por la fórmula que vemos allí. Bueno, vemos que esta función, miren que en todos los problemas que hemos visto, las funciones pues tienen, digamos, las letras, ya no aparece como F, ¿cierto? Sino que tienen las letras dependiendo de lo que me estén hablando en el problema, ¿cierto? En este caso dice la altura, entonces por eso escribimos h de t igual a 10 menos 8 por e a la menos 0,1t, donde t es el tiempo en horas. Entonces es un tanque que se llena de agua y la altura de agua está descrita por esta fórmula. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, el tanque se va llenando y la altura de llenado me la arroja esta fórmula. ¿Cuál será la altura del agua en el tanque si pasa mucho tiempo? ¿Qué nos dice esto sobre el tanque? Analiza si la altura del agua cambia sin interrupciones desde t igual a 0. Bueno, entonces evaluamos esas preguntas y nos dicen cuál será la altura del agua en el tanque si pasa mucho tiempo. Entonces ya sabemos que cuando nos dan estas expresiones porque quieren que evaluemos el límite cuando t tiende a infinito. Entonces el límite de esta función altura cuando t tiende a infinito se podría evaluar de la siguiente forma. El límite, entonces miren que aquí a medida que esto se hace grande, ya lo habíamos revisado, entonces esta potencia, toda su expresión, a medida que esto se hace grande, se hace más pequeño, ¿cierto? Se hace más pequeño. Entonces se hace tan pequeño que tiende a
cero. A valores muy grandes de t, esto va a tender a cero. Entonces diríamos que 10 menos cero, pues entonces el límite cuando t tiende a infinito, la altura va a ser de 10. ¿Eso qué puede decirnos? Pues que la altura del agua se estabiliza en 10 metros, ¿cierto? De pronto es que ya se llena el tanque, no tiene más capacidad, ¿cierto? Entonces hasta ahí llega, por más que pues pase más tiempo, pues el tanque no se va a llenar más porque no tiene más capacidad. Bueno, dice, si analizar la altura del agua, a analizar si la altura del agua cambia sin interrupciones desde el inicio. Entonces, si analizamos para t igual a cero, entonces ya sabemos que esta expresión de potencia se vuelve 1, ¿cierto? Entonces, si esto se vuelve 1, me daría 10 menos 8 y esto me daría 2. ¿Eso qué quiere decir? Que la altura inicial del agua es de 2 metros. La función es continua desde t igual a 0, ya que no presenta saltos ni discontinuidades. Miren que la gráfica así nos lo dice también, ¿cierto? Entonces, la altura y la gráfica que nos va mostrando que al llegar a esa altura máxima, pues ya no hay más altura, ¿cierto? Ya no se puede llenar más. Bueno, miremos un problema que también es muy usual. Miren que los conceptos de límite y continuidad están muy relacionados a los conceptos de movimiento, ¿cierto? Y todo el cálculo, todo el cálculo. Dice la velocidad de un auto está modelada por la fórmula y aquí me aparece la fórmula. Entonces dice B de t es igual, donde B pues es velocidad, ¿cierto? Y t tiempo es igual a 3t a la 2 menos 5t más 2 sobre t menos 1, donde t es el tiempo en horas. Entonces dice, observa qué ocurre con la velocidad del auto cuando t se acerca a 1 hora y explica qué significa este resultado. Entonces, esa sería la primera pregunta que vamos a resolver en este problema de aplicación. Decimos entonces, en el segundo punto, evalúa si la función de velocidad es continua o si hay algún problema en t igual a 1. Nos vamos a analizar la función. Entonces observamos que cuando se acerca a 1 la función, entonces yo voy a reemplazar aquí directamente en la fórmula, ¿cierto? Ustedes ya saben que son valores aproximados a 1, pero para hacerme una idea del valor que va a tomar la velocidad, yo reemplazo a t por 1. ¿Cierto? Entonces, al reemplazar a t por 1, nos damos cuenta que el denominador, por ejemplo, aquí este se va a hacer 1 a la 2, ¿cierto? Me daría 3 menos 5 por 1, entonces me daría menos 5 más 2, entonces 2 más 3 me da 5, menos 5 me da 0, arriba da 0. Y abajo pues es evidente que también nos da 0, ¿cierto? 1 menos 1 da 0. Aparentemente esta función de velocidad, ¿cierto? Tiene un problema en t igual a 1, porque 0 sobre 0 es una indeterminación. Pero como ya lo vimos en temas anteriores y en las anteriores webs, pues no nos podemos quedar con ese resultado, ¿cierto? Tenemos que mirar si de pronto podemos quitar esa indeterminación de la función. Entonces, para poder quitar la indeterminación de esa función, según la fórmula que tiene, ¿cierto? Según la forma que tiene esta función, yo podría decir que voy a aplicar factorización en la parte de arriba y que del resultado que me dé, entonces simplifico, ¿cierto? Entonces miren que este es un trinomio de la forma ax a la 2 más bx más c. Entonces aquí ya está la factorización y lo que hacemos aquí es reemplazar. Entonces esta expresión se factorizó y nos dio esto, ¿cierto? Ese resultado lo ponemos acá y simplificamos, ¿cierto? Como se puede simplificar porque nos da t menos 1 y t menos 1 abajo también, ¿cierto? Entonces lo podemos simplificar. Y la nueva función, la función, digamos ya sin la indeterminación, sería esta. La velocidad en función del tiempo para esa situación sería igual a 3t menos 2. Cuando yo vuelvo a reemplazar ese valor por el t tendiente a 1, pues ahí ya me va a dar 1, ¿cierto? Entonces 3 por 1, 3 menos 2 me daría 1. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando t tiende a 1, 1 hora puede ser,
¿sí? La velocidad se aproxima a 1, ¿cierto? No sabemos qué unidades son, no nos dan información sobre las unidades o no tenemos allí información. Podría ser 1 km/h, ¿cierto? Dependiendo. Pero esto nos indica que se pudo solucionar, digamos, ese problema que tenía la función cuando t era igual a 1. Que evaluemos la función ahí, pues es evidente que sí había un problema, ¿cierto? Pero también que se pudo solucionar, ¿cierto? Si analizamos la función original, pues diríamos que esa función no sería continua para t igual a 1, ¿cierto? Pero sí pudimos hallar un valor para la velocidad. Y miren que al cambiar, ¿cierto? Esa función, ¿cierto? Y analizarla aquí, miren que sí, tiene un límite y el límite es 1 y la función parece continua, por lo menos en el intervalo que la estamos analizando. Bueno, entonces con este ejercicio que sigue, pues queremos de pronto como aproximarnos más a lo que hay que hacer en esta tarea 3 que se está desarrollando en este momento. Pues el objetivo no es tampoco trabajar exactamente esa tarea, ya la analizarán en los CIPAS que hagan con sus tutores, pero vamos a mirar este problema de aplicación de límites y continuidad. Entonces dice, una planta de producción está utilizando un sistema automatizado de control de temperatura para un horno industrial. La temperatura dentro del horno debe mantenerse continua para asegurar la calidad del producto fabricado. La temperatura medida en grados Celsius varía en función del tiempo que está dada en horas y está definida por una función a trozos como la que tenemos aquí, ¿cierto? Entonces miren que esta función a trozos dice que la función temperatura en función del tiempo es igual. Para valores del tiempo entre 0, incluyendo el 0, y 1, a por t más 20, ¿cierto? Miren que aquí hay un coeficiente que no sabemos quién es. Para valores entre 1, incluyendo el 1, y 3, la función está dada por este trozo, ¿cierto? Entonces sería menos t a la 2 más bt más 25. También hay un valor de un coeficiente que no tenemos, ¿cierto? Que viene dado con el mismo ejercicio. Y por último, para valores mayores de 3 horas, ¿cierto? La función está dada o se define como 2t más 10. Entonces, miren que este es un problema donde la función está definida a trozos, pero no conozco los coeficientes, ¿cierto? Bueno, ¿cómo vamos? ¿Todo va bien? Por favor, me confirman en el chat. Bueno, voy a continuar. Bueno, entonces les decía que esta función es una función en donde la empresa necesita ajustar, el planteamiento es que la empresa necesita ajustar los valores de los parámetros A y B, ¿cierto? Esos valores ahí, esos coeficientes que no tenían, necesita ajustarlos, ¿cierto? Para asegurar que la temperatura sea continua. Miren que aquí hay algo importante en este ejercicio de aplicación, que me dicen para que la temperatura sea continua durante todo el proceso de fabricación, ya que cualquier discontinuidad podría causar fallas en el producto. Los requerimientos se piden determinar los valores de A y B que garanticen la continuidad de la función en los puntos que me están relacionando allí, ¿cierto? Para t igual a 1 y para t igual a 3. Evaluación. Verifique que los límites laterales en t igual a 1 y en t igual a 3 sean iguales al valor de la función en estos puntos. Además, asegúrese de representar la función con las constantes calculadas, utilizando la herramienta GeoGebra. Listo. Entonces, digamos que ese es el ejercicio. Entonces, vamos a empezar como a analizarlo por partecitas. Lo primero es que a mí me dan esta condición, ¿cierto? Que la función debe ser continua para t igual a 1 y para t igual a 3. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cuando una función es continua es porque esa función
al analizarla en un punto dado por la izquierda y por la derecha debe ser igual. Y además, si yo reemplazo directamente en la función por ese valor de C, todos los tres resultados deben ser iguales. Entonces, ese digamos que es la primera condición y el punto de partida para analizar el ejercicio. En este caso, cuando yo pongo aquí a C es porque puede ser cualquier límite. En el caso de nosotros, esos C pues son 1 y 3. 1 y 3, ¿sí? Ahora miremos la otra parte. Es decir, el límite por la izquierda, cuando T tiende a C por la izquierda, debe ser igual a ese límite cuando T tiende a C por la derecha. Y además deben coincidir con lo que les decía, con que el valor de la función en ese punto me tiene que dar igual, ¿cierto? Bueno, entonces ya tomando la función que tenemos nosotros allí. Entonces, en la primera parte, como dice que vamos a evaluar cuando T tiende a 1 por la izquierda. Entonces, si vemos la función aquí, cuando T tiende a 1 por la izquierda, está aquí, ¿cierto? Miren, aquí se aproxima a 1, ¿sí? Son valores entre 0 y 1. O sea, aquí puedo ver valores de 1 a la izquierda. O sea que debo reemplazar en esta primera función, ¿cierto? En la función AT más 20. Entonces, eso es lo que voy a hacer aquí. Entonces, cuando T tiende a 1 por la izquierda, voy a usar la primera función y reemplazo, ¿cierto? Entonces voy a reemplazar. Entonces me quedaría, como T tiende a 1, me quedaría A por T, que sería 1, me da A más 20. Digámoslo de una otra forma, esta sería como la primera expresión que me sale, ¿cierto? Que me arroja de resultado. Ahora, tenemos que hacer lo mismo cuando T tiende a 1, pero ya no por la izquierda, sino por la derecha. Entonces usamos la segunda parte de la función, ¿cierto? ¿Por qué usamos la segunda parte de la función? Porque mire, por la derecha entonces están los valores en este intervalo, porque aquí está el intervalo desde 1, incluyendo el 1, hasta 3, o sea, valores a la derecha de 1 están en este intervalo, ¿cierto? Entonces por eso uso esta función. Entonces voy a la función y la reemplazo también, ¿cierto? Reemplazo como calculamos los límites laterales. Entonces reemplazamos aquí y esto me da este resultado, menos 1 más b más 25, reducimos y me da b más 24. Este sería un resultado, ¿cierto? Ahí me van saliendo como una serie de ecuaciones que yo voy a ir utilizando. Ahora dice, el valor de t lo tenemos de la segunda parte de la función, ¿cierto? ¿Por qué me dice que el valor de t? Porque cuando necesito hallar el valor de la función cuando t vale 1. Entonces, ¿cuándo la función, en qué fórmula reemplazo? Pues aquí, miren, porque aquí es donde dice que t vale 1, t es igual a 1, o sea que es en esta misma fórmula, ¿cierto? Entonces ahí reemplazo ese valor. Reemplazo el valor. Cuando t vale 1, pues nos daría el mismo resultado, ¿cierto? b más 24. ¿Eso qué quiere decir? Para la función, para que la función sea continua en t igual a 1, los límites laterales y el valor deben ser iguales, ¿cierto? O sea, esto debe ser igual, ¿cierto? Estos dos límites laterales deben ser igual. Deben ser igual y entonces al igualarlos, pues me quedaría así, ¿cierto? Puedo despejar de aquí la A y me quedaría que A es igual a B más 4, ¿cierto? Me encontró esta nueva expresión. Ya con eso, entonces voy a empezar a trabajar. Esto fue como el resultado de analizar para este valor, para t igual a 1, ¿cierto? Para t igual a 1. Ahora voy a hacer lo mismo con t cuando t tiende a 3, ¿cierto? También por la izquierda y por la derecha. Por la izquierda y por la derecha. Entonces, cuando t tiende a 3, por la izquierda, entonces nos volvemos aquí a la función y yo digo, bueno, por la izquierda los valores están aquí porque van desde 1 hasta 3, pero sin incluir el 3. O sea, van aquí, ¿cierto? Van aquí. Entonces reemplazo en esta función para hallar el límite lateral por la izquierda cuando t tiende a 3, ¿cierto? Entonces lo hallamos aquí. Entonces, como se calculan los límites laterales, menos 3 a la 2, voy reemplazando en donde está t por el valor de 3. Y esto me arroja este resultado.
Listo. Ahora hacemos lo mismo por la derecha, pero cambiamos la función, ¿cierto? Miren que la función ahora por la derecha, pues sería esta, ¿cierto? Porque estos son para los valores iguales a 3 o mayores de 3. Entonces son todos estos, van por la derecha. Listo, entonces reemplazo también como lo hice en la anterior y me da que al reemplazar, como esta función es 2t más 10, reemplazo por 3 y esto me da 6 más 10, 16. También es importante calcular el valor de la función cuando t vale 3. También lo reemplazamos en la última porque recuerden que la última es para mayores o iguales que 3, ¿cierto? Entonces sería 2 por t, que es 3 más 10, pues me da el mismo 16, ¿cierto? Ya con esto, miren que ya aquí ya no me dio el resultado, pero ya no me dio con ninguno de los coeficientes que me hacen falta. Entonces ya puedo aplicar el concepto de continuidad y hallar por lo menos el valor de b. ¿Cierto? Porque esto me dio al reemplazar aquí por la izquierda, esto me dio al reemplazar por la derecha, puedo igualar estos dos resultados porque como necesitamos que la función sea continua, entonces si es continua, esto debe ser igual a esto. El límite por la izquierda debe ser igual al límite por la derecha e igual al valor de la función en ese punto. Entonces llegamos a ese punto y reemplazamos, ¿cierto? Ya reemplazamos, digamos que, digo, igualamos y de ahí despejamos el valor de b. Entonces aquí en este caso paso este 16 al otro lado, pasa a restar, me da 0, eso quiere decir que b vale 0. Como b vale 0, entonces ya con lo que había hallado antes, miren que por aquí tenía relacionada a, ¿cierto? Miren, si b vale 0, pues a vale 4, ¿cierto? Si b vale 0, a vale 4. Entonces me devuelvo un poquito en las ecuaciones que había encontrado y voy a darle el valor también a A. Entonces para mí ya A vale 4. Entonces hemos encontrado los valores para A y B, ¿cierto? Que hacen que la función sea continua en el punto donde el tiempo es 1 y donde el tiempo es 3, ¿cierto? Recuerden que decía que ese horno no podía parar y que necesitaban que la función sea continua. Con esos valores, pues ya reemplazo aquí en la fórmula, ¿cierto? Donde estaba A, pues pongo 4 y donde estaba B pongo 0 y esa será la función que me sirve para determinar la temperatura con esas condiciones. Miren que después me decían que analice el, el problema en GeoGebra y que planteé todas las constantes que encontramos, ¿cierto? Entonces, miren que aquí lo primero que hicimos fue incluir las funciones, cada una de las funciones. Miren, aquí están las funciones, está la 3, ¿cierto? La condición 3, está la 1, está la 2, están todas las funciones. Está la función compuesta, ¿cierto? Que es la que aparece seguida. La que aparecen así cortaditas, digamos que es como la continuidad de cada una de esas funciones. Y están los valores de A y B, ¿cierto? Y están los valores que me piden analizar, que son 1 y 3. Además de eso están los puntos, ¿cierto? Los puntos. Entonces, por ejemplo, este punto, donde este punto es el punto para 1 y digamos que el valor del límite en ese punto, ¿cierto? 1 y 24, ¿cierto? Entonces están los valores allí. Lo importante de esta gráfica es darnos cuenta que la función es continua en esos puntos donde nos pedían que la analizáramos y en este caso, pues el horno tiene el ideal funcionamiento. Entonces, ese sería un problema de aplicación, donde encontramos los valores según unas condiciones que nos dan. Bueno, ya vamos a usar en este ejercicio, vamos a plantear cómo sería la solución del ejercicio de aplicación que tenemos en esta tarea 3 y pues que como les decía, pues la intención es que ustedes puedan profundizar con cada uno de los tutores de su curso. Pero en general podríamos decir que para solucionar estos problemas que nos proponen usar la inteligencia artificial y GeoGebra, pues entonces nos dan unas condiciones dadas, ¿cierto? Entonces aquí tengo un ejemplo. Crea una función f de x tal que
Cuando x tiende a menos 2 por la izquierda, el límite sea menos 2 tercios, ¿sí? Entonces me están dando el valor de x y me están dando el límite. Cuando x tiende a menos 2 por la derecha, el límite sea 4. Cuando x tiende a menos 3, digo a 3 por la izquierda, el límite sea 3 medios. Y cuando x tiende a 3 por la derecha, el límite sea menos 7 medios. Yo les pregunto así rapidito para que me contesten en el chat. ¿Ustedes qué dicen? Por ejemplo, el menos 2, la función es continua, la que quieren que yo haga es continua. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? La función aquí que quieren que me cree la inteligencia artificial, ¿es continua el menos 2? Porque miren, dicen que el límite, cuando la función que voy a hallar tienda el valor de x a menos 2 por la izquierda, es menos 2 tercios. Y por la derecha, ese límite tienda a 4. ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Sí es continua? ¿Qué dicen los demás? Miren que lo acabamos de decir hace un rato, ¿cierto? Para que la función sea continua, ¿qué es lo que debe cumplir? Debe cumplir que el límite en ese punto, tanto por la izquierda como por la derecha, sean iguales. Y mire que no son iguales, porque yo le estoy diciendo que el límite por la izquierda me dé una cosa y que el límite por la derecha me dé otra. Entonces, pues ahí no va a haber continuidad, ¿cierto? No va a haber continuidad. Bueno, dice, realice la gráfica de la función propuesta por la inteligencia artificial en el punto anterior a través de GeoGebra. Y responder, ¿es esta una función continua para los puntos x1 y x2? Y justificar la respuesta y considera que la función dada por la inteligencia artificial es correcta con base en el enunciado. Entonces, miren ¿qué hacemos? Lo metemos a ChatGPT y resulta que pues yo estuve ensayando muchas veces y por lo general si yo incluyo la función, él me la toma como una imagen y me la pasa en este lenguaje, ¿cierto? Y después me la pasa al lenguaje de fórmulas, ¿cierto? De todos modos, aquí en esta diapositiva les muestro un poquito cómo sería si yo escribiera esta función en el lenguaje de la inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, digamos que el valor tiene que ir antecedido por el signo pesos, ¿cierto? También debe llevar esto, donde dice tiende a, ¿cierto? Debe llevar esta expresión y después sí, está este símbolo de elevado y para poner el menos o el más va entre llaves y después por último de nuevo el símbolo este. Entonces, digamos que está en el caso, ¿no? De que ustedes al darle la función digamos, no lo sepa interpretar, ¿cierto? Entonces ustedes la incluirían así. Bueno, cuando ya nos vamos allá a qué nos dio de resultado, entonces él nos va traduciendo, ¿cierto? Entonces miren que la idea de usar la inteligencia artificial no es copiar las cosas tal cual como me las entregan, porque ahora les voy a mostrar en el otro ejercicio que me da un error. Y eso lo saqué ahí, le metí la función, ¿cierto? Metí la función según las indicaciones que yo le di y resulta que me dijo, su función es esta y me puse a revisarla y resulta que no cumplía con las condiciones, ¿cierto? Entonces no es solamente incluir la función, ¿cierto? Y simplemente lo que me arroje, ponerlo en el trabajo y ya, no. La idea es que miremos y me gusta esta inteligencia artificial porque nos da como un paso a paso de lo que ellos hicieron, ¿sí? Entonces dice, para construir la función, f de x que cumpla con que los límites laterales dados en los puntos menos 2 y 3 puedan definirse de la siguiente forma. Entonces, el límite cuando x tiende a menos 2 de esa función, que es la que yo quiero encontrar, debe darme menos 2 tercios. El límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha de esa función tiene que darme 4.
que el límite cuando x tiende a 3 por la derecha de esa función debe darme 3 medios y el límite cuando x tiende a 3 por la derecha de esa función debe darme menos 7 medios, ¿sí? Entonces debe cumplir con eso, o sea, esa función que me dé debe cumplir con eso. Entonces la inteligencia me dice que esa función pues debe ser una función a trozos, lógico, ¿cierto? Debe ser una función por partes y que esas partes, esas funciones por partes, las va a tomar como funciones lineales, ¿sí? Miren que todas estas son expresiones de funciones lineales, ¿sí? Entonces, A por X más B tiene la forma de una expresión lineal. Recuerden que A es la pendiente de la línea, ¿cierto? Y B es el punto de corte con el eje Y, ¿cierto? Eso es importante de pronto saberlo allí porque eso me serviría, pues, en el caso de que no me haya dado el resultado correcto para poder modificar. Bueno, aquí también me dice que en este caso esta función está compuesta por tres partes. En la primera parte están todos los valores menores que menos 2. En la siguiente parte están los valores entre menos 2 y 3. Y en la última parte están los valores mayores que 3. ¿Cierto? Entonces, lo que hacemos es ir analizando partecita por partecita, ¿cierto? Digamos, analizando esto que está aquí, ¿cierto? Esto que está aquí. Entonces, yo quiero que esto, como dice, cuando analizo a menos 2 por la izquierda, o sea, iría aquí, tiene que darme menos 2 tercios, ¿cierto? Entonces, esto me quedaría así. Este límite, cuando x tiende a menos 2 por la izquierda, me tiene que dar esto, ¿cierto? Reemplazando un poquito, entonces aquí donde está la x reemplazo y me daría esta expresión, ¿cierto? Me da esta expresión. A por menos 2 más b igual a menos 2 tercios. Listo. Lo mismo aquí para la segunda condición, ¿cierto? Cuando menos 2 cuando x tiende a menos 2 por la derecha, entonces el límite tiene que darme 4, ¿cierto? Entonces también escrito me quedaría así. Lo mismo para los valores de 3, cuando x tiende a 3 por la izquierda, entonces la condición me dice que ese límite debe darme 3 medios, entonces aquí al reemplazar x por 3, esta sería la expresión. Y aquí, esta expresión es la última condición, ¿cierto? Cuando x tiende a 3 por la derecha, entonces el valor del límite debe ser menos 7 medios. Entonces reemplazo y miren que me quedaron una serie de ecuaciones lineales, ¿cierto? Pues que lo que hacemos para poder resolver o lo que hace la inteligencia artificial es elegir un valor para una de las variables, ¿cierto? Entonces elige el valor para A y va reemplazando, ¿cierto? Y va reemplazando en cada uno de las ecuaciones que se hallaron anteriormente, ¿cierto? Entonces eso es lo que nos dice. Para hacerlo de manera sencilla, lo que hacemos es tomar coeficientes arbitrarios en las ecuaciones. Entonces, por ejemplo, en esta le dan el valor a A de 1, ¿cierto? Y entonces con eso se halla B. ¿Cierto? En esta le elegimos C igual a 2 y con eso hallaron el valor de D, ¿cierto? Y ahí le van dando los valores de las ecuaciones. Listo. Entonces, cuando ya hayan de pronto generado las ecuaciones, entonces esta sería la expresión final, ¿cierto? Como se dieron cuenta, entonces, por ejemplo, A le dimos el valor de 1, entonces después vamos reemplazando acá en la expresión que teníamos inicialmente. A valía 1, ¿sí? El otro valor B aquí, sí, C era este, ¿sí? Y ahí vamos reemplazando. Entonces, lo que sigue ahora a continuación es determinar si esta función, según el proceso que hizo la inteligencia artificial, sí cumple con las condiciones que yo le había pedido, ¿cierto? Entonces lo podemos hacer en GeoGebra. Para hacerlo en GeoGebra, pues calculamos los valores, ¿cierto? Los valores de esos límites. Miren que aquí se generan unos puntos interesantes. Estos puntos, por ejemplo, el punto 1 es el valor que tienen con X, que sería X sub 1 en este caso, ¿cierto? Que sería menos 2, y esto es el límite que me dio, ¿cierto? Miren que para menos 2 me decía que
en la primera, ¿cierto? Para menos 2 por la izquierda quería que me diera menos 2 tercios. Miren que este menos 2 tercios, este valor de menos 2 con el resultado del límite, ¿cierto? Con el valor de L, aquí este valor forman un punto y ese punto hace parte de la recta. Miren, este punto hace parte de la recta. O sea que yo también esta función la podría sacar usando pendientes, ¿cierto? Pendientes. Miren el valor de P3, P sub 3 sería el valor 3, que es los X. Recuerden que le dimos 3 por la derecha y 3 por la izquierda. Este es el de la izquierda y me dice que el límite dio 3,5, ¿cierto? Entonces forman un punto de esa recta, ¿cierto? También, asimismo para todos los valores, o sea, este sería el valor, este sería su límite, este sería el valor, este sería su límite. Y podemos darnos cuenta pues que la función sí cumple, ¿no? Porque pues aquí está en decimal, allá está en fracción, pero si dividimos allá nos da exactamente igual. Entonces, pues ese sería un ejemplo de esa función. Miren que lo que les decía, ¿no? Esos valores de los límites que aquí les hemos llamado K, son los valores de las funciones en esos puntos, ¿cierto? Cuando los reemplazamos, ¿sí? Son los valores de los límites, digamos así, que queríamos. Y estos puntos hacen parte de las rectas. Por ejemplo, el punto P sub 1 será el X sub 1 con su límite, que en este caso lo hemos llamado K sub 1, que serían menos 2 tercios. Miren lo que aquí está en decimal. Algo importante que también hay que resaltar aquí en esta gráfica es que la función, digamos, el trozo del medio está compuesto por el límite de cuando X tiende a menos 2 por la derecha, ¿cierto? Y el límite cuando X tiende a 3 por la izquierda, ¿cierto? Entonces miren que ellos forman una línea recta. Ellos forman una línea recta y de esa línea recta yo también pudiera sacar la función hallando la función de una línea recta. Bueno, entonces esto para mostrarles un poquito. En general, o sea, hablemos en general de qué fue lo que se hizo ahí. Teníamos una función f de x que debía cumplir con estas condiciones, ¿cierto? Mire, aquí lo he puesto en general, ¿cierto? X que tienda a un x1 por la izquierda, y eso apuntábamos a que nos diera un valor del límite K1, X que tienda a ese mismo valor por la derecha y nos dio K2, X que tienda a un valor 2 por la izquierda y X que tiende a ese mismo valor por la derecha, pero mire que los valores de K3 y K4 son diferentes, ¿cierto? Son diferentes. O sea, de allí se plantean las ecuaciones. Para este caso, pues son, como les decían, funciones lineales, ¿cierto? Los límites, pues los saco de aquí, ¿cierto? Estos límites los voy a sacar desde acá, ¿sí? Los valores de X los saco de aquí, de los valores a los que me pidan que tienda la función, que tienda a X, disculpen. Y con esto voy armando entonces como las parejitas, ¿cierto? Entonces X1, por ejemplo, iría con K1, ¿cierto? X2 con K3, ¿sí? Y así, digo, X2 con K3 es aquí, sí. Y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces estos valores los voy relacionando, tanto el valor de X como el valor del límite, ¿sí? Forman las parejitas que les mostraba aquí que hacen parte de la línea recta. Bueno, después de eso, pues los puntos se definen, como les decía, los valores de las variables de X, los valores de X, con cada uno de sus correspondientes límites, ¿cierto? Para darme una respuesta final que tiene esta forma, ¿cierto? Que tiene esta forma. Eso es como en general lo que hace esa inteligencia artificial para poder entregarnos esas funciones. Bueno, las respuestas finales. Entonces, por ejemplo, que si la función es continua en x1 y x2, pues miren que ya lo dijimos, ¿no? No es continua porque K1 y K2 son diferentes,
¿sí? Para que fuese continua se necesita que los valores, que esos valores fueran iguales, ¿cierto? Que fueran iguales. Entonces, miren que eso es lo que podríamos analizar, ¿cierto? Si la función generada por ChatGPT es correcta en cuanto a los límites especificados, ¿cierto? Entonces, podríamos decir que es correcta, pero no es continua, ¿cierto? No es continua porque nosotros mismos le dimos esas, digamos, esas condiciones, ¿sí? Para que fuera continua se necesitaría que K1 sea igual a K2 y que K3 sea igual a K4. Bueno, entonces miremos un ejercicio como más sencillo a lo que ustedes de pronto deben aplicar en la entrega de su tarea. En esta es una función que le voy a dar a la inteligencia artificial y le voy a decir que quiero que cuando x tiende a -1 por la izquierda, el límite sea 1. Que cuando x tiende a -1 por la derecha, el límite sea 2. Miren que a ustedes esto se los dan en el trabajo, ¿no? Que cuando x tiende a 3 por la izquierda, el límite sea -3 y que cuando x tiende a 3 por la derecha, el límite sea 1. ¿Qué hay que hacer? Comprobar usando GeoGebra si la función cumple con las condiciones, que es lo que yo les pido que hagan ustedes en su trabajo, que no copien directamente lo que les arroja, sino que ustedes revisen si esa función en realidad sí cumple con lo que ustedes le pidieron, con las condiciones que tiene el ejercicio. Y si la función no cumple, pues hay que ajustarla, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer en este último ejercicio. Entonces, resulta que al ingresar en la inteligencia artificial estas condiciones, ¿cierto? Ella me da esta versión final de la función. Ella hizo lo mismo que hizo acá, ¿cierto? Se puso y me dio todas estas explicaciones, ¿cierto? Pero en definitiva, la función que me arrojó fue esta. Me dijo, esta es la versión final de la idea que yo le doy de la función que usted me está pidiendo. Entonces yo me fui a GeoGebra para verificar, ¿cierto? Verifiquemos la función que nos generó GeoGebra, a ver si sí nos da o no nos da. Entonces, bueno, yo me vengo acá a la función e introduzco la función, ¿sí? Por partes, como lo revisamos en las anteriores web. Introduzco, miren que si yo quiero que él me calcule los límites, yo no le puedo decir aquí, hay el límite a la izquierda de la función f de x, no, porque él ya está limitado, ¿cierto? Ya yo le estoy dando límites acá. Entonces, ¿yo qué hago? Escribo esta función aquí, ¿cierto? Escribo esta como una segunda función y escribo esta como una tercera función. Y le pido los límites sobre ellas, ¿sí? No sobre la función f, sino sobre ellas. Entonces, el límite cuando x tiende a -1 por la izquierda lo voy a hallar en esta primera, por eso aquí le digo g. Cuando tiende a -1, ¿cuánto me da? 1. Entonces, listo. Ah, sí, sí cumplió con esa primera condición. Ahora, el límite cuando x tiende a -1 por la derecha, entonces está aquí, ¿cierto? Entonces reemplazo aquí, le digo que me halle el límite por la derecha en h, ¿cierto? Y me da 2. Entonces sí cumplió con lo que le pedí. Y ahora le digo que el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda, o sea que tengo que reemplazar también en h. Y él me dice que el límite le da -8, ¿cierto? Y no señores, esa no era una condición. ¿Cierto? No era una condición. Yo le había pedido que me hiciera una función cuando x tienda a 3 por la izquierda me dé -3 y no me dio, ¿cierto? Entonces miren que ahí ya no cumplió con esa. Sí, ya no cumplió con esa. Y revisemos la última. El límite cuando x tiende a 3 por la derecha, ¿cuánto me da? ¿Cierto? Entonces me da 1. ¿Cierto? Reemplazamos en esta última función porque es la función para los valores de x mayores que 3. Entonces, por la derecha sería eso y me da 1. Con esa sí cumplió, ¿cierto? Sí cumplió. Entonces, tenemos el problema aquí que no nos cumplió en esta, ¿cierto? No nos cumplió en esta. Entonces, yo voy a utilizar lo que dije hace un rato. Entonces, también esto nos lo arroja la inteligencia artificial, pero ella no nos va a hacer la rectificación con todo y paso, ¿cierto? Ella nos dio una función y de pronto le puede dar hasta más funciones y le tocaría ponerse a verificarlas todas. Entonces, ¿qué dice? Entonces, si el límite cuando x tiende a -1 por la derecha, ese límite quiero que me dé 2, ¿cierto? O sea que ahí me sale un punto de esa recta.
¿cierto? De la recta, de esta recta, de este trozo de recta, ¿cierto? De ahí yo quiero, de este trozo de recta de aquí, quiero ajustarlo, porque esta función no cumple con darme aquí -8. Pero entonces yo ya sé que esta recta tiene dos puntos que yo conozco según las condiciones que le di. Entonces, este punto 1 me sale de este valor al que se aproxima X, ¿cierto? Y el que no me está dando, ¿no? Recuerden que aquí tomé puro el que no me está dando, que tiende a 2. Este sí me dio, ¿cierto? Este sí me dio, pero resulta que ahí están involucrados todos, ¿cierto? Los dos. Entonces, por eso necesito que no solamente cumpla en este, sino que también cumpla en el de allá. Y le voy a dar el valor de 3 por la izquierda, que ese valor me formaría la pareja 3 en X y el valor de K1 de K sería en este caso -3. Ya con eso, teniendo estos puntos, que son los que yo necesito de la recta, entonces voy a irme y voy a calcular la pendiente de esa recta, ¿cierto? ¿Para qué la pendiente de la recta? Pues para poder encontrar la ecuación, porque esta que me planteó la inteligencia no me está dando en uno de los límites, ¿cierto? Entonces quiero cambiarla. Listo. Entonces me voy acá y ya calculando, bueno, ya calculando la pendiente, de pronto para recordarles un poquito cómo se calcula la pendiente. Yo aquí puse expresión de pendiente, aquí hemos estado trabajando que estos son X1, K1 y esto sería X2, K2, ¿cierto? Pero recuerden que los valores de Y pues son los segundos y los valores de X los primeros en las parejas ordenadas. Entonces sería -3, ¿cierto? Porque es para mí este es el punto 2, -3 -2, que sería el de acá, sobre x2, que sería 3, menos x1, que sería -1. Entonces, menos de la fórmula y menos acá. Entonces, esto me daría -5 y abajo cuartos. -5 cuartos. O sea que miren que este valor ya no es 5 medios, porque aquí en realidad es de 5 medios, sino 5 cuartos, ¿cierto? Ya con ese valor, entonces encuentro la ecuación, ¿sí? Digamos la función que estoy buscando. Entonces, esta es la fórmula de una función lineal, ¿cierto? Usando el punto, cualquier punto. Yo tomé aquí el punto 1, teníamos dos y escogen cualquiera. Y la pendiente que acabo de calcular. Entonces reemplazo aquí el valor, este punto pues me dará las coordenadas x1 y y1. Entonces reemplazo aquí, y1 vale 2 y x1 vale -1, ¿cierto? Reemplazo, hago las operaciones, aquí menos por menos da más, multiplicado por -5 cuartos me da esto, ¿cierto? Este -2 lo paso para acá. Miren que yo no lo pasé como -2, sino que le puse 8 cuartos para que fueran igual denominador, ¿cierto? De igual 8 cuartos es lo mismo que tener 2. Como lo paso acá, lo paso con signo contrario y hago la operación. -5 más 8 me daría 3 cuartos. Y esta sería la función corregida para ese intervalo, para ese, digamos, para ese trozo de la función, ¿cierto? Entonces miren que al revisar, ¿cierto? Aquí me vengo y ya no me da el valor de 8 que me daba ya, sino que me da el valor de -3. Y entonces ya ahora sí puedo presentar el ejercicio y decir sí. Este ejercicio sí cumple con las condiciones que me estaban pidiendo inicialmente. Entonces, esa sería la forma de abordar estos ejercicios de aplicación. Lo importante de esto, estudiantes, es que ustedes no, digámoslo de esta forma, no crean en todo lo que les arroja la inteligencia artificial, que lo verifiquen. Lo pueden usar así con GeoGebra, ¿cierto? Pueden hacer su reemplazo analítico también, pero después de que lo verifiquen, entonces ustedes, si no está ajustada, lo pueden ajustar de esa forma. Bueno, eso sería, pues de pronto lo que tendría para comentarles acerca de las aplicaciones, de los límites y la continuidad. Entonces, pues de pronto si en este momento hay preguntas.
Bueno, si hay preguntas de pronto. Igualmente, como les decía, pues importante que ustedes asistan a los CIPAS que organizan sus tutores, en donde pues ya pueden preguntar dudas, ¿cierto? Exactamente del ejercicio en específico que tengan ustedes. Bueno, estudiantes, si no hay dudas, entonces, pues esto sería todo por el día de hoy. Agradezco pues la asistencia y la atención prestada. Que tengan una buena noche.